Me llamo Antonio Benavides, tengo 84 años y solo ahora, sentado en esta sala de Buenos Aires, donde cada objeto huele a la presencia que ya no está aquí, he empezado a entender lo que es amar de verdad. Es tarde, sé que es tarde, pero esta historia necesita ser contada, porque quizás usted aún tenga tiempo. Conocí a Margarita una tarde de junio de 1963 en el baile de la parroquia San José, en el barrio San Telmo. Ella usaba un vestido color arena y reía con la cabeza ligeramente inclinada, como si el mundo entero tuviera gracia. Yo era confiado, trabajador, y creía que sabía exactamente lo que una mujer necesitaba: seguridad, techo y un hombre que no fallara. Me acerqué a ella con toda esa certeza, y ella me miró con esos ojos castaños grandes y dijo que yo parecía alguien que necesitaba aprender a detenerse. Me reí, pensé que era un cumplido. Nos casamos en marzo del año siguiente, en una ceremonia sencilla en la misma parroquia. Ella llevó flores del jardín de su propia madre, margaritas blancas, como si ya supiera que su nombre era también una profecía de delicadeza. Mi familia aprobó, la suya también, y yo entré en ese matrimonio como entraba en todo en la vida, determinado, organizado, con un plan. El plan era simple: trabajar en la metalúrgica donde mi padre había trabajado antes que yo, ascender de puesto, construir una casa propia, criar a los hijos con disciplina y ofrecer a Margarita lo que yo consideraba el más alto nivel de amor: estabilidad. Mi padre me enseñó que un hombre que ama no llora, no se queja, no se queda quieto. Un hombre que ama resuelve, repara, provee. Tomé esa lección como si fuera una Biblia particular. En los primeros años vivimos en una casita alquilada en la calle Tacuarí, una propiedad torcida, con goteras en el pasillo y una puerta que chirriaba. Margarita adoraba esa casa. Decía que el chirrido de la puerta era el sonido del hogar dándote la bienvenida. Yo solo veía la necesidad de cambiar la bisagra. La cambiaba, ella sonreía, y yo creía que eso era cuidar. Cuando nació nuestro hijo Eduardo, en 1966, me enfoqué aún más en la misión: cuentas, ahorros, ascensos. Me despertaba antes de las 6, llegaba después de las 8 de la noche. Margarita me esperaba despierta a menudo, con la cena en la mesa y unas ganas de conversar que yo siempre posponía para después. Después se convirtió en mañana. Mañana se convirtió en siempre. Ella quería conversar sobre el día, sobre un libro que estaba leyendo, sobre una conversación que tuvo en la panadería con doña Concepción, sobre una canción que escuchó en la radio, y la hizo llorar sin saber bien por qué. Yo escuchaba a medias, respondía con monosílabos y pensaba que estaba presente porque mi cuerpo estaba en la misma sala que el suyo. Había una queja que ella repetía de vez en cuando, nunca en tono de pelea, siempre con esa gentileza que me desarmaba. Ella decía: estás aquí, pero no estás conmigo. Yo me sentía agraviado cada vez. Pensaba: estoy pagando el alquiler, estoy en casa, no estoy en la calle ni de borrachera. ¿Qué más quiere? Nunca pregunté, nunca pregunté de verdad. Cuando Eduardo tenía unos 12 años, comenzaron los primeros roces entre nosotros dos. Él era diferente a mí: sensible, artístico, le gustaba dibujar y pasaba horas conversando con su madre en la cocina. Yo pensaba que estaba siendo débil cuando prefería quedarse en casa a jugar a la pelota con los chicos del barrio. Mi padre me había enseñado que un hombre necesita dureza para sobrevivir, y yo intenté enseñarle eso a Eduardo de la única forma que conocía: exigencia, demanda y ausencia de elogios. Margarita era diferente. Ella guardaba sus dibujos en una carpeta con cinta rosa, elogiaba cada trazo, cada color. Yo observaba aquello con incomodidad, pensando que ella lo estaba criando sin firmeza. Hoy entiendo que ella estaba creando a alguien capaz de ver la belleza del mundo, algo que yo nunca aprendí a tiempo. Eduardo se fue de casa a los 18 años. Se mudó a Barcelona, dijo que necesitaba espacio. Hubo una discusión fea antes de eso, una de esas que quedan marcadas en la memoria como una cicatriz que duele con el frío. Dije cosas que no debía. Él respondió en el mismo tono.
Margarita se quedó en medio, en silencio, con esa mirada que tardé décadas en aprender a leer. Era dolor, era amor, era la mujer que amaba a los dos y no podía salvar a ninguno de sí mismos. Por mucho tiempo, las comunicaciones con Eduardo fueron esporádicas. Una llamada aquí, una tarjeta en Navidad allá. Yo nunca di el primer paso. Dejé que el orgullo ocupara el espacio donde el amor debería estar. Margarita nunca dejó de hablar de su hijo. Preguntaba sobre él en las pocas conversaciones que teníamos por la noche. Yo respondía con vaguedad y el tema moría antes de respirar. Si esta historia le ha interesado, no olvide suscribirse a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos está viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Los años pasaron como pasan para quien no está prestando atención, rápidos y silenciosos. Los otros hijos crecieron, se casaron, dieron nietos que venían a visitar en las fiestas y llenaban la casa de ruido por unos días. Después el silencio volvía. Para mí era descanso, para Margarita era eco. Cuando me jubilé, ella organizó una pequeña celebración aquí mismo en esta sala. Llamó a la vecina doña Lourdes, preparó un bizcocho de harina de maíz, colgó un globo amarillo en la ventana. Yo miré aquello y me pareció exagerado. Me senté, comí el bizcocho, agradecí y fui a revisar las finanzas del mes siguiente. Ella se quedó en la sala con doña Lourdes por una hora más. Las escuchaba reír desde lejos y no entré a participar. Pensé que ellas necesitaban espacio. En realidad era yo quien necesitaba aprender a ocupar espacio. Empezamos a caminar juntos por la mañana por la avenida 9 de Julio. Ella observaba los árboles, los perros de los vecinos, el color del cielo en ese día específico. Comentaba todo con esa animación de quien descubre el mundo cada mañana. Yo pensaba en cuánto costaría arreglar el portón oxidado y si el dolor de espalda empeoraría con el frío que se acercaba. Cuando ella me tomaba la mano, yo lo permitía, pero dejaba la mano floja, sin apretar de vuelta, creyendo que habría muchas otras mañanas para sujetar con firmeza. Fue en una de esas mañanas que ella se detuvo delante de un rosal que había brotado en un muro abandonado en la calle Defensa y dijo: «Mira, Antonio, mira qué cosa tan hermosa». Yo miré por 2 segundos y retomé el paso. Ella se quedó parada un momento más, sola delante de esa belleza que me negué a compartir. Esto solo lo fui a entender después, mucho después. Cuando Margarita cumplió 72 años, los médicos encontraron algo que cambió el ritmo de todo, una condición crónica que exigió atención, cuidado, adaptación. Yo me organicé como siempre hacía delante de un problema. Investigué, organicé hojas de cálculo con horarios de medicación, eliminé de la dieta lo que estaba prohibido y transformé la rutina de la casa en una operación logística de cuidado. Pensé que estaba amando de la mejor forma que sabía. Ella me agradecía demasiado, con esa sonrisa amable y cansada que me decía que ella veía mi esfuerzo. Pero por la noche, cuando apagábamos la luz, ella me tomaba la mano con más fuerza de lo habitual, y yo correspondía el apretón, me giraba y dormía. Solo mucho tiempo después comprendí lo que ella quería decir con ese apretón. Tengo miedo, quédate aquí conmigo, no me dejes sola ni siquiera cuando estás a mi lado. No supe escuchar lo que decían sus manos. Nunca aprendí ese idioma. En una tarde en que estábamos revisando álbumes de fotos, ella encontró una imagen descolorida de nosotros dos riendo a la orilla de una carretera. Contó que ese día nos habíamos perdido de camino al lago de Palermo y habíamos terminado almorzando en un restaurante de Puerta Azul en la calle Chile, que ya no existía. Dijo que había sido el mejor error de nuestra vida. Yo apenas lo recordaba. Ella observó mi expresión y habló con esa calma que siempre me desarmaba. Tú guardaste los grandes eventos, Antonio. Yo guardé los desvíos. Y los desvíos fueron donde realmente vivimos. Me quedé quieto. Algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse, despacio, como la madera vieja que cede bajo el peso de la humedad. Sentí que había una verdad más grande en esas palabras de lo que yo estaba listo para soportar en ese momento. Cerré el álbum con cuidado. Me levanté para buscar agua y no volví al tema. Creo que tenía miedo.
miedo de entender demasiado tarde lo que ella me estaba diciendo hacía 59 años. Hubo una tarde en que la fuerza de Margarita se dio de un modo que yo no estaba preparado para ver. No fue de repente. Fue como la luz que se va desvaneciendo antes del anochecer, lenta, suave, inevitable. Ella dejó de ir a la biblioteca donde trabajaba como voluntaria. El jardín trasero, que ella cultivaba con un cariño que yo nunca supe imitar, fue desordenándose, con los brotes creciendo donde querían. Yo miraba aquello y veía desorden. Ella miraba y decía que las plantas también necesitaban libertad. Empecé a cocinar. Nunca fui de cocina, pero aprendí por obligación lo que debería haber aprendido por amor. Sus condimentos nunca salían iguales en mis manos. El arroz quedaba sin ese olor a ajo dorado que ella se empeñaba en dejar marcado en la cocina. Ella probaba cada cosa que yo preparaba y decía que estaba bueno. Yo sabía que estaba mintiendo con amabilidad. Ella sabía que yo sabía, y nosotros dos continuábamos en aquel delicado juego de proteger al otro. Por la noche, cuando el silencio de la casa se hacía más pesado, empezamos a conversar de un modo diferente. Ella hablaba sobre el pasado con una ternura que me envolvía y me entristecía al mismo tiempo. Hablaba de la casita de la calle Tacuarí, de la puerta que chirriaba, del día en que Eduardo dio sus primeros pasos y se cayó encima del gato que teníamos en esa época. Reía con los ojos cerrados, como quien está viendo la escena suceder de nuevo. Yo escuchaba con una atención que estaba aprendiendo a tener demasiado tarde. En una de esas noches, ella habló. Nunca aprendiste a descansar dentro del amor, Antonio. Siempre estuviste en guardia, protegiendo, planificando, resolviendo, pero rara vez simplemente siendo. Me quedé mirándola sin respuesta. Ella no dijo eso con rabia. Lo dijo con la serenidad de quien pasó décadas entendiendo algo que el otro aún no ha alcanzado, y fue esa serenidad que me rompió por dentro. Cuando una infección la llevó al Hospital Británico, aquí en Buenos Aires, fui con ella como siempre iba para cualquier tarea importante. Listo, firme, organizado. Pero sentado al lado de aquel lecho, mirándola con esa luz fría del hospital sobre su rostro, yo empecé a ver cosas que nunca había visto antes. La cicatriz en la muñeca izquierda que ella tenía desde una caída de bicicleta antes de conocernos. Los dedos ligeramente torcidos del lado derecho, que ella decía que eran herencia de su abuela. La suave línea que el tiempo había dibujado en el rabillo de sus ojos, que era la marca de 60 años de sonrisas que yo debería haber provocado con más frecuencia. Ella me pidió con esa voz baja y serena: «No esperes para verme, Antonio. Mírame ahora». Por primera vez en la vida me detuve. No intenté resolver nada. No saqué el celular para buscar protocolos médicos. Me quedé allí, presente de verdad, sosteniendo su mano con ambos brazos, y empecé a recordar todo lo que había archivado en el fondo de la memoria sin darle el debido valor. El restaurante de la Puerta Azul. La luz de octubre atravesando la cortina del salón. Su risa cuando nos perdimos en esa carretera y yo fingía estar irritado mientras ella ya estaba encantada con el error. Confesé que muchas veces había mirado sin ver. Ella respondió sin acusación, con esa generosidad que nunca entendí cómo ella conseguía mantener después de todo. Me amaste como sabías, Antonio. Eso no fue poco. Y aquello me rompió de una manera que ninguna palabra mía puede describir adecuadamente. Porque yo entendí en ese instante que amar como sabía no era amar como ella necesitaba, y que había una diferencia enorme entre ambas cosas. Margarita partió algunas semanas después, en una madrugada tranquila, mientras yo sostenía su mano. El mundo no se detuvo. La calle allá abajo continuó con sus ruidos, los vecinos continuaron con sus rutinas, y el sol salió igual al día siguiente, como si nada hubiera cambiado. Solo mi casa estaba diferente, llena de todo lo suyo y vacía de ella al mismo tiempo. Sus zapatillas estaban al lado de la cama. Su libro estaba abierto en la mesita, con la página doblada en la esquina, esperando una lectura que ya no vendría. Las cortinas que ella había cosido estaban en la ventana con ese bordado discreto que ella hacía mientras yo dormía las tardes de domingo. Evidencias de la presencia que yo había dejado pasar sin darme cuenta. Empecé a hablar con ella.
Sé que parece una locura, pero hablar ayudaba. Le contaba sobre el árbol del patio que estaba empezando a madurar las naranjas, sobre el vecino don Raimundo, que había pintado el portón de verde y quedó horrible, sobre el tiempo que estaba demasiado frío para esa época del año. Ella estaba en todo lugar de esa casa, y yo necesitaba que ella supiera que yo estaba finalmente prestando atención. Entonces vino el giro inesperado, la cosa que cambió todo de un modo que yo no esperaba. En una tarde en que estaba organizando el cajón de su escritorio para guardar sus pertenencias con cuidado, encontré una caja de zapatos con una cinta azul marino. Dentro había cuadernos, 5 cuadernos de tapa negra, llenos de su letra, pequeña e inclinada hacia la derecha. Empecé a leer pensando que serían anotaciones personales, recetas, observaciones sobre el jardín. Eran todo eso, pero eran también mucho más. En los cuadernos, Margarita había registrado cartas, cartas que ella escribió a Eduardo durante años y que nunca envió, y cartas que él había enviado a ella, cartas físicas que ella guardó con cinta adhesiva en las páginas, como si fueran flores prensadas. Eduardo había escrito a su madre con regularidad durante casi 2 décadas, contando sobre la vida en Barcelona, sobre el trabajo como ilustrador de libros infantiles, sobre la mujer con la que se había casado, sobre los hijos que yo no sabía que existían, 2 nietos que yo nunca había conocido, una niña llamada Iris y un niño llamado Cayetano. Margarita nunca me lo contó. Ella sabía que yo aún cargaba el rencor de aquella discusión con el mismo orgullo terco con el que cargaba todo en la vida. Sabía que si yo supiera que él había intentado acercarse y yo no había correspondido, la culpa me consumiría de una manera que ella no quería imponerme. En los cuadernos ella escribía: Eduardo, tu padre te ama de la manera que él aprendió a amar. Un día entenderá que hay otras maneras. Espera por él. Ella estaba esperándome. Ella siempre estuvo esperándome. Me quedé sentado en el suelo de esa sala por horas, con los cuadernos en el regazo, llorando de una manera que no lloraba desde que perdí a mi padre siendo joven. Un llanto que no era solo de añoranza por ella, era de reconocimiento, era de una vida entera reorganizándose dentro de mí en un único momento de claridad devastadora. A la mañana siguiente llamé a Eduardo. Tardó 3 intentos hasta que él contestó. Cuando reconoció mi voz, hubo un silencio que duró demasiado y pareció un abismo. Después él dijo: Padre. Y yo dije: Hijo. Y empezamos a conversar de verdad por primera vez en décadas. Le conté sobre los cuadernos. Él lloró, yo lloré. Conversamos por más de 2 horas, y él me habló sobre Iris y Cayetano con ese orgullo de padre que reconocí porque ya sentí lo mismo por él. Acordamos que él vendría a Buenos Aires el mes siguiente con la familia. Yo dije que limpiaría el jardín antes de la visita. Él dijo que Cayetano adoraba las plantas. Yo dije: entonces tendremos mucho de qué hablar. Cuando colgué el teléfono, fui hasta la ventana y miré el árbol del patio por un largo tiempo. El mismo árbol que Margarita me había llamado a ver decenas de veces y yo había ignorado. En ese instante yo veía de verdad. A los 84 años, entiendo que confundí longevidad con profundidad. Pensé que 59 años juntos eran prueba de amor. Lo son. Pero el amor que no se manifiesta en atención, en presencia, en una pausa para ver, es como una casa construida con cimientos sólidos y sin ventanas. No entras en ella, la administras desde fuera. Margarita me dejó un legado dentro de 5 cuadernos de tapa negra. Ella nunca exigió que yo fuera diferente. Solo lo notó, lo comprendió, esperó y ofreció presencia. Y cuando yo finalmente aprendí su lenguaje, aprendí también a transmitirlo. Para Eduardo, para Iris, para Cayetano, para usted que me está escuchando ahora, no espere, no posponga la atención, no asuma que habrá otro octubre. El amor vive en los días comunes, en las pausas, en los desvíos inesperados, en las miradas que duran más de lo necesario. Vive en el instante en que usted se detiene, mira a la persona a su lado y dice: estoy aquí, te estoy viendo, estoy presente. Es en ese instante que el amor se vuelve real.